el acceso, así no me salen a mí todos los nombres de las personas que han accedido y todo lo demás, ¿me entiendes? Sí, cierra esa pestaña, Gustavo, ¿Qué pestaña? la de los participantes. La puedo cerrar aquí, perfecto. Muy Muy bien. bien, genial. Entonces, vale, muy bien. Bueno, comenzamos a descubrir cómo se comunican los demás y, por supuesto, nosotros mismos también, que es la gran historia. Y entonces ahora me siguen saliendo, por más que yo diga esto, Marta, así que control alt. No sé cómo. Dale, ¿qué te sale arriba? Sí. Vale. Dale al aspa de la derecha. Sí, momentáneamente se quita, pero otra Te vez. vuelve a Mira, aparecer, ¿verdad? la historia Bueno, es que abras la sala directamente para que ya la gente entre. Así se evita. no podemos hacer eso, Gustavo. De todas formas, en tu pantalla no aparece, ¿eh? Bueno, Es perfecto. lo único que te distrae. Bienvenidos, bienvenidas entonces para descubrir cómo nos comunicamos, cómo se comunican los demás y después tú mismo. En primer lugar, tengo que dar excusas en nombre de Techu, porque se ha pillado una disfonía o afonía, como queráis decirle, muy importante, que no sé, tiene que estar hablando así, muy bajito, y no se le escucha nada. Así que, pues, en nombre de ella, te disculpas y trataré de hacerlo lo mejor posible, por supuesto, sin ella. Bueno, hablamos de PNL, programación neurolingüística, y nació la PNL aquí en este lugar, en la Universidad de California en Santa Cruz, un lugar muy bonito, lleno de secuoyas alrededor, donde cuando yo estuve había ciervos sueltos por allí, parece que todavía sigue la historia así. Y ahí arriba a la derecha, en una rayita, ¿veis como azulada? Pues ese es el Océano Pacífico. Así que está en un lugar privilegiado, muy cerquita de San Francisco también, que fue donde yo fui a hacer el trainer con Richard Bandler. Ahí John Grinder y Richard Bandler se encontraron y entre ellos estudiaron, ellos decían, modelaron a comunicadores y terapeutas relevantes y descubrieron su modelo de excelencia, la forma en que ellos se comunicaban y lograban grandes cambios en los demás. Esta es la clave del trabajo de ellos. Es decir, entender de qué manera se producían esto, el cómo lo hacían. Y sus descubrimientos los practicamos en nuestra formación de PNL, esa es la gran base de la PNL. Así que le debemos a Bandler y Grinder que empezaron una investigación a principios de los 70 y en el 75 pues, se hicieron ya presentación de su primer libro. Pero ahora voy a hablar algo, ya que no está Techo, voy a hablar de mí, voy a aprovechar que no está Techo. Este soy yo con 18 años, viajando hacia el pasado. No, por supuesto, no es una foto mía, pero así vivía yo, detrás de un libro. Porque me he ido a vivir a una ciudad bastante lejos de donde yo vivía, por motivos de trabajo de la familia, y estaba solo, sin amigos. Y yo era muy tímido, de verdad, muy tímido. Y esto del libro, pues eso de que, bueno, cuando estás viviendo un lugar, al final poco a poco vas conociendo a alguien, pero un día conocí, después de 2 años que estaba viviendo por allí, a una persona que me presentaron en una cafetería y me dice, tú coges siempre el autobús número, pongamos 560. Le digo, sí, sí, es que siempre te veo con un libro debajo del brazo, porque hasta mientras estás colgado aquí del pasamanos del autobús, sigues leyendo. Dice, yo te llamo sobaco ilustrado, porque siempre tengo un libro debajo del brazo. Y eso era por la timidez. Tenía un problema fatal, era nefasto. Y a los 20 años, una persona conocida me habló de un curso para hablar en público, de Dale Carnegie. Dale Carnegie fue una de las primeras personas que allá por los años 30 y pico, 1930 y pico, 40, empezó a dar cursos tipo de crecimiento personal, fijaros en aquella época. Cómo ganar amigos, en fin, hacer muchas cosas. Y la cuestión es que yo hice este curso y me vino de perlas, de maravilla. Es decir, entendí más o menos cómo podía empezar a hablar y comunicarme con las personas, y bueno, me fue genial. Unos años después, cuando tenía 25, en el libro de Juan Salvador Gaviota, que me impactó profundamente, tan profundamente que yo todavía, el día de hoy, sigo leyendo algunos fragmentos y se me caen las lágrimas. O sea, fue
un libro que eso de que dices, me toca el alma. Bueno, a los 25 años me tocaron el alma, y con una frase que me quedó muy grabado: enseña mejor aquello que más necesitas aprender. En esa época yo empecé a hacer unos cursos de control mental, empecé a entrar en el mundo del desarrollo personal así también, y tuve experiencias muy bonitas a nivel personal, a nivel energético. Si a alguien le interesa, por ahí por la página web del instituto está la presentación que hice el 12 de octubre del 2020 de digamos, un curso, vamos a llamarlo así, que se llama Renovatium. Y ahí hablo yo de estas historias y de todo lo que pasaba en esa época. Y allí entonces entendí, aquello me tocó. Aquello era una cosa que me tocó. Y afortunadamente con el tiempo, ya después me vine a vivir a España, cuando tenía 30 años, y empecé a dar cursos, justamente esos cursos de control mental, empecé a darlos en el año 1980 aquí. Y cuando cumplí 40 años, me encontré con este libro, Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Anthony Robbins es una de las personas los grandes difusores de la programación neurolingüística. Es un tío que monta espectáculos y trabajo de 5.000 personas, y después camina sobre el fuego, y que hacen una cosa, hacen la otra. O sea, bueno, la verdad que es un gran motivador. Y ahí, en este libro, Poder sin Límites, yo me encontré con algo, porque me aficioné, por supuesto, a todo lo que fuera hablar en público, poder explicar comunicación, todo esto. Yo me anotaba porque, bueno, ya sentí que era realmente algo importante para mí. Pero Anthony tiene en este libro, Poder sin Límites, algo que dice: la PNL en la comunicación se ocupa de responder la pregunta ¿cómo te comunicas? Fijaros, fue la primera vez que yo escuché esa pregunta. El cómo te comunicas no existía dentro de todo lo que yo había hecho. Y así que dije, bueno, pues oye, una vez que leí el libro y me interesaba, digo, bueno, a ver, quiero empezar a estudiar PNL. Y resulta que empecé a preguntar, estamos hablando del año 85, y más o menos, por ahí, y no había nadie que enseñara PNL aquí, que yo supiera. La PNL te permite entender cómo te comunicas con los demás y contigo mismo, contigo misma, porque es muy importante entender esto. ¿Cómo te comunicas contigo misma? ¿Cómo te comunicas contigo mismo? Es una pregunta que tampoco jamás me habían hecho. Eso de comunicarme conmigo mismo me parecía algo totalmente, digamos, outsider. Y de repente, cuando empecé a estudiar PNL, me di cuenta qué importante que era entender cómo me comunico yo conmigo mismo. Bueno, ahí me veo metido en la PNL. Y la PNL te brinda herramientas para mejorar tu comunicación, hacer un upgrade, como decimos hoy en día. Y la pregunta que yo te hago es: ¿quieres actualizar tu software de comunicación? Cuidado, que si le das a instalar aquello, de repente es como que ya no se vuelve para atrás, ¿eh? Bueno, me imagino que no quiero volver para atrás. Pero entonces tienes que empezar a entender que la comunicación es más que esto. Yo en la universidad, me imagino que muchos, o si no son todos los que han estudiado, nos enseñaron este modelo de comunicación. Este modelo de comunicación, que es que hay un emisor, hay un receptor y hay un canal. Un canal a través del cual recorre la comunicación, en este caso de A que habla y B que escucha. Y esto, pues no lo creíamos que era la verdad de la comunicación. Claro, esta era la verdad para las personas que hicieron este modelo, que eran gente que se ocupaba de la comunicación por radio, que empezaba, porque esto surge de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la comunicación entre tierra y los aviones. Y entonces está bien, había un emisor, un receptor, y había ruidos e interferencias. Pero resulta que este modelo de comunicación tradicional está ampliamente superado ya. ¿Por qué? La PNL ayudó mucho a entender esto. Porque A tiene una comprensión de las cosas que está diciendo por toda su vida, y B tiene una comprensión diferente. Esto es como decir, pues, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con creencias, con valores, política, religión, todo esto. Cada uno tiene lo suyo, y cuando escucha desde su filtro. Entonces, este mapa es muy, muy sencillito, muy, muy sencillito. Y en realidad lo que importa es qué tiene la persona, el emisor y el receptor, cuáles son las lenguas, los lenguajes que tienen interiorizados para poder comunicarse. Aparte de que cada uno de ellos tiene un sistema, que es lo que veremos en este ratito que estamos juntos.
La cuestión es que como no encontré a nadie en España que enseñara PNL en 1989, introducimos la enseñanza de la PNL en España contratando a Lidia Muradep y Lidia String, las dos Lidias, que eran directoras de la Escuela Argentina de PNL, para comenzar a dictar la formación internacional. Resulta que en un viaje que fui a visitar a mi madre, encontré en Buenos Aires que había una escuela que justo de las dos Lidias estas, y que justo había un curso de un fin de semana como introductorio, y lo hice y me encantó. Y empecé a entender lo del cómo. Y entonces, hablando con ellas y a no encontrar a nadie aquí en España, pues las invité, y en febrero del 89 pues empezamos. Quiere decir que ya celebramos 33 años con la PNL, desde el 89 al 2022. Y este año, en el verano, tenemos la 150 promoción de cursos de practitioner. 150 promociones. Pues hemos dado cursos a mucha gente, porque no solamente estaba yo, Techo y yo solamente, sino que teníamos un equipo de 7 personas, 7 profesores, que enseñamos PNL por toda España, desde Canarias a Bilbao, pasando por toda Andalucía, en muchísimos lugares, por Galicia, bueno, ya ni me acuerdo, por tantos lugares. Muy bien. Como yo me enamoré de esto, dije, me tengo que ir a formar, y fui en el año 93, me fui con el doctor Bandler a estudiar el trainer, y posteriormente estudié también con Grinder, con Joseph O'Connor, Robert Dills, y aparte con Bandler empecé a ver cosas raras en la forma en que él comunicaba, y le pregunté a uno de sus ayudantes, me dice, claro, porque él habla mucho el lenguaje ericksoniano, que es un lenguaje para el inconsciente. Ay, no, yo eso ignoraba totalmente. La cuestión que empecé a buscar gente y empezamos a encontrar. A Milton Erickson había muerto en 1980, o sea que yo no lo llegué a conocer, pero trabajé con Jeffrey Sage, invité a Will McDonald, que era otro de los grandes exponentes de la hipnosis ericksoniana, en el año pues, 94, 93, 94, vino varios años. Y ahora el que está viniendo es Stephen Gilligan, una persona excelente, un profesor maravilloso. Entonces la clave es que la PNL conecta muy bien con el consciente, y la hipnosis ericksoniana o el lenguaje ericksoniano con el inconsciente. No tiene nada que ver con esa hipnosis de trance tonto. Bueno, aquí estamos los dos profesores de IPH que estamos certificados por la Asociación Española de PNL para dar los cursos que después se tienen su título. Así que está Techo Arranz, la saludamos. Hola Techo, y que estés descansando. ¿Qué pasó con la PNL transpersonal? Pues le diseñamos un equipo en el que participaban médicos, psicólogos, educadores, músicos, especialistas en movimiento, artes marciales, alimentación, entre otras profesiones, entre 1996 y 99. Porque yo me di cuenta, como yo ya venía de la psicología transpersonal, y resulta que pues, no había aplicaciones de psicología transpersonal dentro de la PNL, así que como no la había y no encontré a nadie de verdad que pudiera hacerlo, dijimos, pues vamos a hacerlo. Un grupo de amigos, profesores igual que yo, de todas estas cosas, nos juntamos y empezamos durante 3 años a comprobar que se podía conectar esto. Y el primer practitioner, que es el primer nivel de PNL, de PNL transpersonal, se hizo en el 1999, el primer máster en el 2000, el primer trainer en el 2001. Así que fuimos incorporando poco a poco la formación en enfoque transpersonal, porque nos permite mejorar nuestras capacidades y encontrar el origen de dificultades personales muy antiguas. Con toda sencillez lo digo, este enfoque nos permite ir muy profundo en el ser humano para encontrar el origen de bloqueos y problemas. Después lo veremos en un ratito. Bueno, en comunicación siempre se había estudiado por qué comunicas así, las causas. ¿Y qué comunicas? Es decir, ¿para qué lo estás haciendo? Pues yo quiero vender, vale, pues tienes un objetivo, estás buscando los resultados. Pero la PNL agrega una pregunta complementaria y muy importante. ¿Cómo haces para comunicar? Por lo tanto, estudiamos el proceso. Y respondiendo a esta pregunta podemos cambiar más fácilmente. Porque yo, y creo que todos los que hacemos el curso, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos en comunicación que tienen poca utilidad, que no tienen profundidad, como que se pierden, que no están muy vinculadas a nosotros profundamente. Entonces, el cómo lo haces te ayuda mucho a hacer el cambio que necesitas. Así que la PNL estudia por qué comunicas así, o sea, cuáles son las causas, cómo haces para comunicar, cómo es el proceso y qué comunicas, objetivo y resultado. Vamos a colocarnos mucho, por supuesto, en el cómo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que hablan más rápido y otras más lento? ¿O por qué hay personas que dicen cualquier palabra que le venga a la boca y hay otras que eligen mucho las palabras con las que hablan? ¿Por qué hay personas que mueven el cuerpo cuando hablan y otras que tienen pocos movimientos? ¿O por qué hay personas que no te miran a los ojos cuando hablan? A ver, yo me hice estas preguntas. ¿Y vosotros qué otras preguntas te has hecho? Venga, escribirla allí, escribirla en el chat. Y así los encargados en este momento de la sesión, pues me lo van a pasar, lo vamos a ir, y yo voy respondiendo las preguntas que os surja, lo que vaya surgiendo. Así que, venga, poned ahí cosas. Y si hay alguna, me la vais diciendo. Liliana pregunta, ¿por qué me cuesta tanto escuchar a los otros? ¿Por qué me cuesta tanto escuchar eso? Qué buena pregunta. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Chelo dice, ¿por qué no me entienden si soy muy precisa en lo que digo? Ay, Chelo, Chelo. Ya te vas a enterar ahora, porque eso me pasaba a mí también. Un lenguaje muy preciso, pero era como que estaba hablando del desierto, como le decían por ahí. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué más? Y dice Luis Miguel, ¿por qué hay personas que no les interesa nada escuchar a los demás? Toma ya. Totalmente cierto, Miguel. Totalmente. Es decir, Bego, mucha... ¿Quién? Bego dice, ¿por qué hay personas que siempre hablan como defendiéndose? Fíjate. Interesante, interesante historia. Y Herminia, ¿por qué mi pareja no entiende lo que le digo? Bueno, esto ya es palabras mayores, ¿eh? Pero, Luci- pero sí creo que voy a poder explicar un poquito sobre esto. ¿Eh? ¿Qué más? Dice Lucía Canales, ¿por qué el silencio incomoda a algunas personas? También, Lucía, es verdad, es verdad. Y Bueno, sí, Perdona. dime. Virginia dice, ¿por qué hay personas que saben entender entre líneas y otras que necesitan mucha explicación y el uso exacto de todos los términos? Fíjate, todas estas preguntas, y lo digo de corazón, o por lo menos el 95%, pues las voy a poder responder hoy en esta charla. Y si no, me la preguntáis al final. Te voy a hacer la última, Venga. Gustavo. Bueno, hay dos más. Magda dice, ¿por qué necesito tantos recursos lingüísticos? Y Ángela Olmo dice, ¿por qué hay personas que cuando se habla de un tema siempre responden de sí mismas con el yo siempre por delante, aunque no se esté hablando de ellas en ese momento? Es verdad, está bien. Bueno, pues indudablemente hay muchísimas preguntas porque bueno, cada uno tiene una forma de comunicarse. Y esto es una de las cosas más bonitas que yo aprendí en PNL. Entender mi forma de comunicar. Porque en la medida que voy entendiendo mi forma de comunicar, entiendo a los demás. Por eso el título un poquito de esta charla. Vamos a seguir un poco. Hoy en día en las neurociencias se asume que la diferencia fundamental del ser humano con respecto al resto de mamíferos evolucionados no está solamente en los genes ni en el ADN. Esta diferencia la ha dado fundamentalmente el desarrollo neurológico producido por el lenguaje y las habilidades de comunicación. No me voy a poner a explicar todo esto, pero en todo el estudio biológico que se hace, realmente el lenguaje, la posibilidad de explicar cosas de una forma que no tenga que ver directamente con la experiencia, ese salirse de la experiencia para poder hablar de ella de una forma distinta, de una distancia, eso ha producido desarrollo neurológico de las habilidades de lenguaje y comunicación. Y en los campos de lenguaje y comunicación, la PNL ha realizado aportes fundamentales de 1975. Y gracias a ello, ahora comprendemos mejor la comunicación verbal y no verbal y la comunicación consciente y no consciente. Quiere decir que cuando nosotros hacemos un estudio de la comunicación, lo hacemos con estos cuatro espacios. La comunicación consciente, la primera, la horizontal, la parte verbal de la comunicación consciente y lo no verbal de lo consciente. Ahora lo voy a explicar. Y de lo no consciente lo mismo, hay cosas verbal no consciente y no verbal no consciente. Y esto ayudó a que se desarrollara un estudio muy maravilloso que hizo el doctor Albert Mehrabian, del catedrático de la Universidad de Los Ángeles, de la Universidad de Santa Cruz, también de California, ¿no? Y este es esta universidad de Los Ángeles, pues está en Los Ángeles, mucho más al sur. Y él dice, el 7% de la comunicación es digital.
O sea que no son las palabras, el contenido hablado. Y el 93% de la comunicación es analógica. El 38% es la calidad de la voz, de todo lo que sean las características de la voz, y el 55% aspectos corporales, respiración, expresiones. Todo esto es la comunicación analógica. Entonces, digital son las letras de una palabra, por ejemplo, M-A-M-A, mamá. Y la forma en que yo puedo hablar, expresar mamá, es a través de lo analógico expresamos las emociones. Digo, mamá, mamá, mamá. Entonces estoy modificando intensidad, velocidad, tono, ritmo, timbre, cadencia, volumen. Todas esas son las características de la voz. Y muchas veces no nos damos cuenta. O una persona que aprende a escuchar se da cuenta de tu emocionalidad. Y el 55%, fijaros que es una cantidad muy notoria, son los aspectos corporales. Es decir, qué pasa con tu respiración, tus expresiones, tus movimientos, los movimientos de los ojos, cómo miras, las posturas que tomas. O sea, todo esto es lo analógico. Es decir, la palabra escrita de 4 letras mamá, 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 todo eso la parte verbal, y el otro es cómo lo manifiestas corporalmente. Y fijaros lo que dice este hombre, el 7% de la comunicación es digital y el 93% analógico. Yo sé que digamos, esto se ha difundido muchísimo por el mundo. Hay libros, y yo tengo algunos de ellos aquí, que dicen que esto es siempre verdad. O sea que siempre el 7% son las palabras y el 93% son los movimientos, los gestos y la voz. Pero Albert Mehrabian, después de esto, empezó a explicar que no es así. Es decir, que realmente lo importante en este problema es que cuando una persona tiene una situación emocionalmente tensa, entonces todos estos son los porcentajes reales cuando hay un problema de comunicación, cuando hay tensión, cuando hay problemas. El 7% de comunicación son las palabras y el 93% restante son las características de la voz. Pero acordaros, cuando hay un problema, y especialmente un problema emocional, en una comunicación normal siempre están estos ingredientes, estos 3 ingredientes, lo digital, lo analógico de la voz y del cuerpo, están siempre. Pero no son esos porcentajes tan bajos. Esos de la comunicación hablada. Será a lo mejor el 50% de la comunicación digital y el otro 50% de analógica, o el 40% digital y el 60% analógica. Y algunas veces más importante la voz y otras veces más el cuerpo. Pero esto es lo que tenemos que entender. Siempre hay comunicación digital y analógica, mucha de ella es consciente y hay otra que no eres consciente de cuando se está produciendo. Esto nos va a ayudar mucho para entender nuestra comunicación y también, por supuesto, la de los demás. Y tomando notas y después si queréis hacer preguntas. Bueno, ¿qué es la PNL? La PNL pues es un modelo de cómo funciona, dinámico, de cómo funciona la mente humana realmente. Porque la mente y la percepción, pues, todo está pasando por nosotros, estamos haciendo filtros constantemente. Y esto, a medida que llega la información, nosotros procesamos, cambiamos el comportamiento, la forma de hablar, pero entonces el PNL se dedica a estudiar ese modelo de cómo la mente y la percepción están procesando la información y las implicaciones que esto tiene para nosotros. El original, Bandler y Grinder, estudiaron la mujer de la izquierda, Virginia Satir, el hombre del centro, Fritz Perls, y Milton Erickson a la derecha. Son los 3 grandes comunicadores que ellos estudiaron en un principio. 3 grandes personas. Virginia Satir era digamos, una maga de todo el proceso de comunicación sistémica, de familias y todo lo demás. Fritz Perls fue el que empezó a cambiar el concepto de psicología, aquel de que le pinchabas a la ratita una descarga y entonces comía o no comía y sacaban conclusiones. Y Milton Erickson fue el que comenzó a entender que el inconsciente está recibiendo información constantemente y hablarle al inconsciente. De todo eso, y utilizando la semántica general de Korzybski, la gramática transformacional de Chomsky y la cibernética de comunicación de Gregory Bateson, de ahí sale la PNL. Hicieron un trabajito, fueron 4 años bien aprovechados. A través de la observación y el modelado, sistematizaron sus patrones, Bandler y Grinder sistematizaron los patrones de comunicación más eficaces que tenían estos 3 grandes terapeutas,
logrando así que cualquier persona pudiera aprenderlos y alcanzar similares resultados. Fijaros lo que os estamos diciendo. Es decir, se aprenden estos patrones y entonces uno mejora con ellos su comunicación. Este proceso generó la poderosa herramienta a la que llamaron programación neurolingüística. Programación porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias, aprendizajes, y podemos reprogramarnos para desactivar los programas limitantes. La parte de neuro, porque estos programas son ejecutados por redes neurológicas, y esas redes neurológicas se pueden desactivar para activar otras nuevas. O las redes neurológicas no están condenadas a vivir siempre. Digo, yo me hice una fractura en el codo cuando tenía 10 años y estuve escayolado bastantes meses, y cuando me quitaron la escayola mi brazo se cayó, porque la red neurológica de todo ese movimiento se había perdido, había dejado de utilizar. Entonces tuve que hacer rehabilitación para empezar a mover nuevamente la mano izquierda. Quiere decir que un programa se puede borrar por un tiempo y se puede recuperar. Pero también hay programas que se pueden borrar para siempre. Y esto es muy importante, porque hay cosas que nos causan dolor, que nos causan problemas, y entonces poder hacer un borrado de alguna situación de este tipo nos viene de maravilla. Y por último, la parte lingüística, porque el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y actitud ante la vida. Y podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra. Quiere decir, podemos reprogramar nuestro lenguaje. Y reprogramando el lenguaje se producen unos cambios muy potentes, os lo prometo. En resumen, la PNL explica cómo estamos programados por las experiencias de nuestra propia vida y la de nuestros antepasados. Creo que sabéis que hasta los tatarabuelos nosotros tenemos ADN activo en nuestro cuerpo en este momento. Y ese ADN trae información. Y está verificado, esto se empezó a hacer con la guerra de secesión en Estados Unidos, después de 1700, 1776 o más, fue 1800, una cosa así. Y ahí ya hubo, digamos, pues los que cayeron prisioneros estuvieron en unas situaciones muy duras, y en esa época ya estaban las fotos, ya se podían empezar a hacer historias, y entonces los hijos de las personas que habían sufrido mucho, que habían sufrido torturas, resulta que morían antes y tenían más enfermedades que los hijos que habían nacido antes de la guerra. Después de eso, de ahí se originó un estudio del ADN de las personas muertas, y se dieron cuenta de cómo todavía personas que vivían 100 años después de aquella guerra seguían teniendo parte activa a nivel emocional dentro de sus genes. Complejo el tema. Así que la PNL conforma un modelo útil y un conjunto de herramientas neurolingüísticas para modificar o reprogramar, como queráis, los programas neurológicos en la dirección que cada ser humano elija. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos reprogramar estas cosas. Si una persona quiere superar dificultades de comunicación, como era mi caso, lograr los objetivos que se propone, encauzar sus emociones y superar el estrés, mejorar las relaciones, tener más conexión consigo mismo, porque la PNL te permite entenderte mejor. Esto es una clave fundamental. Y borrar antiguas historias que tenemos por ahí que no sabemos algunas veces de dónde vienen. En definitiva, realizar los cambios deseados en su vida. La PNL le brinda herramientas para lograrlo. Hay muchísima gente que testimonia en nuestra página web, hay muchas personas contando historias de lo que han podido cambiar. Así que estoy seguro de lo que digo. El primer libro escrito sobre la PNL se publicó en 1975. Este es el volumen 1. Si lo podéis ver ahí, pues ahí en la parte debajo de la estructura de la magia, volumen 1, lenguaje y terapia, pues a principios de 75, creo que en febrero. Y ahí se presenta el modelo de comunicación interpersonal. ¿Cómo hacen para comunicarse dos personas? O una persona con un grupo, o un grupo con una persona. Desarrollaron el metamodelo del lenguaje, que es la base de las preguntas poderosas utilizadas en coaching y PNL. Por eso están utilizadas la PNL en el coaching, porque de ahí surgen las preguntas poderosas con las que se puede ayudar al coachee y a la persona que viene en la sesión para aclararse. Así que primero se aclara uno y después ayuda a que se aclaren los demás. En ese libro hablan de la frase más importante para entender la comunicación, que es: el mapa no es el territorio, de Korzybski.
quiere decir que cada uno de nosotros se hace una idea de lo que ve, de lo que vive, de lo que escucha, de lo que siente, y esa es la idea la que transmite. Pero ninguno tiene la verdad absoluta. Entonces el mapa no es el territorio, explica que, por ejemplo, una persona está viendo aquí una joven y otro ven una anciana. Algunos, por supuesto, ven los dos, pero automáticamente ves una u otra. Eso es un mapa. El territorio es este dibujo que contiene los dos. O esto, que aquí no sabemos qué animal es. Si esto es un conejo, es un pato boca arriba, panza arriba, o como dice un amigo, es un panejo, mezcla de pato y conejo. Entonces, nuestro mapa. Y fijaros, estas 4 personas están viendo el mismo territorio. El de la izquierda es un excursionista, el que está al lado que tiene pues ese palo rojo y blanco se ve que es un agrimensor, que está estudiando la topografía del lugar. Hay uno que es un pintor, claramente se ve, y el de la derecha es un cazador. Están viendo lo mismo. Están todos en el mismo lugar viendo lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos se hace un mapa distinto. Por eso que el mapa no es el territorio. La idea que tú tienes de las cosas no son las cosas. Y nadie tiene la idea completa. Aunque algunas personas ven siempre lo mismo. Se pasan la vida viendo lo mismo. Este pobre está pintando ahí y siempre aparece su cuerno delante de cualquier cosa. Y esto nos pasa a muchos. Porque cuando uno tiene un dolor, cuando uno tiene una historia, lo que sea, siempre mete ese dolor y esa historia en medio de la comunicación. Vamos a ver qué podemos hacer. Es un libro muy interesante, realmente muy potente para el tema de la terapia. Es confuso porque este y este otro que se publicó el mismo año a finales, en el 75 a finales, porque están traducidos o transcritos, mejor dicho, de clases en directo. Quiere decir que, claro, si yo escribo un libro en el ordenador y lo voy corrigiendo y todo lo demás, tiene mucha coherencia, pero cuando yo estoy dando esta clase, por más que inclusive la estoy leyendo, van saliendo cosas que no están dentro de esto original. Entonces, no es tan fácil entender un libro que está transcrito de una clase hablada. Y aquí lo bonito, importante para nosotros, es que parece el modelo de comunicación intrapersonal. Intrapersonal es dentro de ti. ¿Cómo te comunicas tú contigo mismo? Fijaros qué bonito, de nuevo. Entonces, comunicación intrapersonal, es decir, cómo pensamos y nos comunicamos con nosotras y nosotros mismos. Con su investigación verificaron que cada ser humano piensa de forma diferente. Y conforme cada ser humano piensa, se expresa con un lenguaje determinado. Fijaros, no tenemos todos el mismo lenguaje. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver un poquito más tarde. Pero ya empecemos a pensar que cada persona tiene una forma determinada de pensar. Y indudablemente que tiene relación con sus experiencias vitales, pero también tiene relación con una constitución interna, de cómo organiza su comunicación interiormente, y es lo que veremos en un momentito. Yo os voy a invitar a dar un paseo. En este paseo podéis recordar las cosas que yo digo, vivir y experimentar. Yo os invito a que realmente os dediquéis a experimentar el recuerdo de un paseo agradable que hayas dado en cualquier momento de tu vida. Pero que sea preferiblemente un solo paseo, porque aunque hayas pasado por esta carretera, por este camino 100 veces, yo te pediré que sea uno solo, que recuerdes un día, porque esto va a ser más claro para que tú entiendas cómo piensas. Entonces, búscate un paseo, no tienes que comentarlo con nadie, así que puedes ir con quien quieras y haber hecho lo que hayas querido hacer en ese paseo. Pero la gran clave que te invito a que te mantengas siempre en ese paseo. ¿Tenéis elegido el paseo? Venga, un minutito mientras tomo un sorbo de agua. ¿Lo tenéis listo? Pues adelante. Te invito a cerrar los ojos. Te invito a que estés con los ojos cerrados un momentito y que recuerdes cómo era el día de ese paseo. Si era un día de sol, si estaba nublado, si llovía, si había llovido, en fin, lo que puedas recordar de cómo era el día. Es posible decir que si estás con otras personas, recuerdes de quién estabas, inclusive hasta puedes recordar cómo estabas vestida, vestido. Bien, simplemente como para ponerte en
en ese momento, y ahora comienza el paseo. Como a ti te guste, como te apetezca, recuerda el paseo, ve pensándolo, distintos momentos, distintas circunstancias. Como tenemos un poquito de tiempo, no vamos a pasar por todos los recovecos y hecho todo lo que hiciste tú en ese paseo, pero es importante que tú recuerdes aquellas cosas que más te interesan o que más vengan a tu memoria. Distintos momentos, distintas circunstancias. Muy bien. Conecta con esa experiencia y date cuenta cómo lo estás pensando. Si hay algún momento que fue un poquito duro o molesto porque tuviste que hacer un esfuerzo o hubo alguna dificultad con alguna persona, piénsalo también. Piénsalo, por favor. Muy bien. Y también, si hubo el momento más bonito que tú puedas recordar de ese paseo, pues conecta con eso, como si estuvieras realmente allí, viendo, escuchando, sintiendo, como si estuvieras allí. Se va acercando el final. Te pido que vayamos terminando este paseo, recordando cómo has pensado en ese paseo, cómo lo has recordado, y que poquito a poco vamos saliendo de este estado de interiorización, pensando en el paseo, y que también poco a poco nos vayamos estirando, desperezando lentamente, como si estuviéramos reconectando con la vida en este momento. Y ahora voy a haceros alguna pregunta que también pido por favor que escribáis en el chat. ¿Qué fue lo más importante de este paseo? ¿Qué es lo que recuerdas? Date cuenta que esto es un mapa de ese territorio que era el paseo real que tú tomaste. Este es un mapa. Durante un ratito, un momentito, unos pocos minutos, has pensado en lo que sucedió en ese momento. Venga, ¿qué recuerdas? ¿Cómo lo recuerdas? El En base a lo relax, que... te Venga, responden ya, el relax que me produjo, dice Bego. María González, cómo me sentía y con quién lo iba compartiendo. muy María bien, Montoya, la hermosura de la naturaleza a mi alrededor. muy bien, Gania dice, el silencio. bien. Amaya dice, la paz. Vanessa, el paisaje desde lo alto. Desde María lo del alto, Mar, Vanessa. ¿Cómo es eso? ¿te activas el micrófono, Vanessa? Sí, fue un paseo, subimos una montaña Sí. con los niños y luego al llegar arriba pues contemplamos Ah, vale, los vale. lados. Entendido, entonces. Gracias, Vanessa. Muy bien. ¿Qué más quiere contar? María del Mar dice, descubrimiento del lugar nuevo. Ajá, Magda, el silencio, la tranquilidad y la soledad. bien. Virginia, la conversación y las sensaciones agradables. Irene, la naturaleza de todos los sentidos. Cristina, mucha emoción porque viví una escena como de un reportaje de animales. Oye, ¿y algo otra pregunta? Para seguir, los mismos podéis seguir respondiendo y todos también. ¿En algún momento os habéis visto a vosotras y vosotros caminando como si estuvieras viendo de fuera, desde arriba, desde un lugar, de izquierda, de atrás, de arriba, a la derecha? ¿Alguien se ha visto desde fuera haciendo el paseo? Amaya decía que solo veía sus pies y María dice que sí, Irene que no. Sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Pero en algún momento os disteis cuenta que no todos, por supuesto, ni constantemente, pero de repente uno se ve desde fuera. Se ve desde fuera como viéndose caminar, ¿eh? Se está viendo caminar ahí, si estoy con otra persona, me lo veo a la otra persona, o desde arriba. Es decir, uno se distancia. Es decir, se ve a sí mismo, puede juzgar de lo que está viendo, de lo que está pasando. O sea que hay una parte del paseo que nosotros le damos mucha importancia porque la vivimos.
Y digamos, en algunos momentos es más importante las imágenes, en otros momentos es más importante los sonidos, en otros la sensación, donde estabas caminando, en algún momento del sabor de algo que tenías en la boca. Quiere decir que pensamos con los 5 sentidos. Pero en algún momento nos desconectamos, nos ponemos desde fuera, como mirándonos. O sea que para recordar, nosotros utilizamos los 5 sentidos. Y alguno de ellos es preferente. Preferente quiere decir que muchos de nosotros tenemos preferencia por las imágenes, recordamos las imágenes, otros preferencias por los sonidos del paseo y los sonidos o la charla que teníamos con los compañeros de caminata, otros el olor, el tacto, el sabor, la temperatura, los 5 sentidos. Y aparte están las emociones. ¿Te sentías bien? ¿Te sentías mal? Pero las emociones no son el pensamiento, ¿eh? El cerebro emocional es distinto del cerebro racional. Así que todo este conjunto de cosas son lo que constituyen nuestra forma de pensar. Algunas personas pensamos más en imágenes, otros más en palabras, otros más en sensaciones. Por eso, Evander y Grinder a esta forma de recordar le llamaron sistemas representacionales, que es lo mismo que cómo pensamos. Y el visual, auditivo y kinestésico son los 3 sistemas representacionales que son el lenguaje del cerebro. Entonces, en el kinestésico entra el tacto, el olfato y el sabor. Los otros 3 sentidos que nos faltan. Tacto, olfato y sabor. Y entonces, el mapa ese, el árbol ese que está afuera, cuando pasa a través de los sentidos y después a través de los filtros de lo que tenemos dentro, en el consciente y en el inconsciente, entonces tenemos una parte que almacenamos como imágenes, otra que almacenamos como sonidos y otras como sensaciones kinestésicas. Pero la forma en que representamos lo percibido, nos representamos lo que estamos viendo, tiene mucha importancia en nuestro pensamiento y por tanto en nuestro lenguaje. No es solamente lo que está afuera, sino mis recuerdos, porque esos procesos de pensamiento generan conducta y comunicación. Quiere decir que si varias personas hablamos del mismo árbol o hacemos un dibujo, cada uno de nosotros y de nosotras podrá hacer un dibujo diferente. Porque no es solamente lo que vemos fuera, sino lo que tengo dentro, de cómo lo comparo, si eso es nuevo, si es un pino muy conocido, si es una planta que desconozco totalmente. Todo esto está conformando ideas, representaciones, y son distintos. No vemos lo mismo, no escuchamos lo mismo, no sentimos lo mismo. O sea, nosotros podemos crear estas cosas, editarlas, sacarlas, ponerlas, pero básicamente cada uno tiene una percepción distinta del mundo. Y eso ya tiene que empezar a ser una de las informaciones útiles que nos llevamos de este día. Todas las personas viendo, escuchando y sintiendo lo mismo tienen una representación distinta. Se hacen una idea diferente de lo que están viendo, escuchando y sintiendo. Cada uno tiene sus filtros. Bien, avanzamos. Darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta. Es importante descubrir cuáles son los aspectos de la comunicación de los que no somos conscientes en este momento. Y os prometo que hay muchas cosas. Yo me puedo creer que me doy cuenta de todo y resulta que no. No es fácil darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Y para comprender la comunicación humana es necesario recordar que tenemos 3 cerebros, en uno. A esto se le llamó hace muchos años el cerebro triuno. En la parte de abajo está el tronco cerebral, el cerebro instintivo, que es el más antiguo. Y ese hace que tu vivencia esté en el presente. En la parte central de la cabeza, el sistema límbico, que es el emocional, que es el primero que empieza, como tiene que ver con los mamíferos, es el primero que empieza a conectar con el pasado. El aprendizaje del pasado, los recuerdos del pasado, entonces aparece en los mamíferos. Y el que está delante en la parte de la frente, el neocórtex o cerebro racional, que es el que puede pensar el futuro, porque no está limitado por las cosas que suceden, sino que puede aislarse de lo que ha sucedido y pensar en ello. Las últimas estimaciones científicas nos dicen que nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Algo que prácticamente impensable, ¿no? O sea que se va a ir produciendo las interacciones, los chispazos de luz, y la corteza cerebral, la parte más externa, gestiona el 30% de la información.
Y la parte interna, llamada subcortical, procesa el 70% restante de información. Esto sería más o menos lo que nosotros llamamos inconsciente, que es el subcortical, y el consciente es esa parte externa. Quiere decir que no tenemos acceso a toda la información habitualmente de todo lo que hemos vivido, porque esa parte inconsciente tiene sus códigos de acercarse, de ponerse en marcha, de activarse o desactivarse. Pero esta es la realidad en este momento, por lo menos como lo estamos entendiendo en este momento a nivel científico. Quiere decir que el instinto que está allí debajo, la razón que está delante, la emoción que está en el centro, están constantemente interactuando en nosotros. No hay separación, hay interacción constante, pero no de toda la información, porque alguna de ellas es bastante profunda y no la recordamos. Esa información profunda puede ser que te esté generando un problema hoy en día. Bien, eso es lo que uno puede aprender a gestionar con el tema de la PNL también. Bueno, y aportes de la PNL al mundo de la comunicación. Vamos a ver una de la parte más importante, que es la comunicación no consciente. Y vamos a hacerlo a través de una experiencia. Don Julio Anguita, que falleció hace unos 3 años, era un buen comunicador, según se dice. Y si hubiéramos querido entendernos mejor con él, trabajar juntos y facilitar la comprensión, nos hubiera sido muy útil saber cómo se comunicaba don Julio Anguita. Aclaro que estos son vídeos que he grabado yo, allá por el año 92, más o menos, grabado por un trabajo que me encargaron a todos los líderes políticos de la época, y personajes importantes también del comercio, de la industria, de los negocios. Y entonces tengo estos vídeos pues, grabados directamente del televisor, ¿no? Así como podemos hacerlo nosotros hoy en día. Así que os invito a escuchar a Julio Anguita. Hay un trocito muy pequeñito, pero vamos a ver qué me decís de la comunicación de Julio Anguita, porque eso después vamos a trasladarlo para nosotros. Venga. Gustavo, hay que subir el volumen de este vídeo. No tengo más volumen que este, ¿eh? ¿No? No. No, pues no se oye. A ver, voy a poder empezarlo de nuevo. No me permite, a ver. Ahora. No, no lo oímos. ¿No se oye nada? No, muy lejos. Voy a salir un momentito a ver si lo puedo mejorar. De acuerdo. Un segundo. Un segundo. A ver así. No puedo hacer más que esto, lo lamento muchísimo, ¿eh? Dice Liliana que revisemos si está conectado el sonido con el modo de compartir pantalla. Perdona, Marta, no te he entendido, disculpa. Sí, decía Liliana que comprobáramos si está conectado el sonido en el modo compartir pantalla. Tienes razón, Liliana. Vamos a controlar esto inmediatamente. Compartir pantalla, compartir sonido. Fíjate, muy bien, muchas gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Era esto exactamente. Que era lo que yo estaba buscando, pero me pasé de largo. Bueno, a ver. Empezamos. El Tribunal Constitucional. Ah, pues mire usted. La renovación. Ustedes saben que hace unos meses, a través de nuestro portavoz, señor Sartorius, se había hecho una propuesta de intentar acabar con el sistema de cuotas y buscar un consenso. Yo asistí a una reunión juntamente con el señor Sartorius y otros compañeros, la señora Almeida, el señor Castellanos, Diego López Garrido y unos profesionales del derecho, catedráticos, y vimos la posibilidad, recogiendo ya una línea que había marcado Izquierda Unida, llegar a un consenso en el sentido de integrar y acabar con el espectáculo penoso que se estaba dando. Creo que ha tenido lugar el encuentro, pero que no ha tenido éxito, y nos da la impresión, y me puedo equivocar,
y lo digo además con mucha cautela, que esto va a terminar porque se repartan el Partido Popular y el PSOE la cuota correspondiente de los 5 magistrados. Y en ese momento un tribunal constitucional que se reparte entre 2 partidos, para entendernos, ¿puede tener la credibilidad que necesita una institución tan alta? No solamente por el método, sino por la tardanza y por todo lo que hay alrededor. Cuando aquí se habla y se dice que las instituciones de la democracia pueden irse degradando, hay que tener muy presente ante los ojos de los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo y que no es imputable a los medios de comunicación, y no quiero hacerles a ustedes ningún incensario, sino simplemente que cuando se denuncian hechos, cómo aparece ante el ciudadano el tema de la justicia, cómo aparece cuando la cuestión de los fiscales, cómo aparece ante tanta cosa que hasta ahora en España durante mucho tiempo había sido intocable. Bueno, ¿se escuchó mejor? Se escuchó muy bien, Gustavo. Bueno, me alegro mucho. Sí, Pues mi objetivo era que vierais y escucharas una grabación de vídeo. Y os pregunto, ¿qué podéis decirme de cómo se comunicaba don Julio Anguita? ¿Qué podéis decirme? A ver, escribid, o si lo queréis decir a viva voz también. ¿Cómo? ¿Cómo se comunicaba Julio Anguita? Dice Amaya, con contacto visual. Bien, ¿qué más? Luis Miguel dice, se le ha entendido, creo lo que quería decir. Bego dice, mucha comunicación no verbal, las manos. Ajá. Miriam, acompañaba sus palabras de sus gestos no verbales y de forma relajada. Bien. Vanessa, con claridad, muchos gestos de manos. Herminia, gesticula mucho. Virginia, con coherencia. Chelo, utiliza muchos verbos de ver y gestos. Cristina, transmite calma, palabras muy claras y precisas. Mar, movimiento de manos. Para Muy bien, auditivos muy y bien. visuales. Bien, muy bien, muy interesantes cosas. Yo os invito a hacer una cosa. Vamos a ver los distintos sistemas de comunicación que tenemos los seres humanos y después vemos nuevamente este mismo trocito de vídeo y a ver qué otra cosa podemos descubrir. Porque en la medida en que yo me doy cuenta cómo se comunican los demás, vuelvo a decir, también me doy cuenta cómo me comunico yo. Así que, hecha la propuesta, yo digo, lo importante no es solo lo que sucede, sino también cómo lo interpretamos. Porque lo que está pasando, lo que hace Anguita, yo lo interpreto de una manera que a lo mejor no es lo que él quería decir o expresar. Estos son los principios básicos de la PNL. Nosotros estamos interpretando siempre. No puedo decir que esto es así o así, pero es importante que interpretemos con alguna base, con algún conocimiento. Así que vamos a por ello. Según la PNL, el primer objetivo en toda comunicación es obtener rapport. Rapport es una sensación de buena comunicación que se produce de una manera no consciente. Y para ello la PNL brinda un modelo útil a partir de esta presuposición. Voy a repasar esto. El objetivo de la comunicación, según la PNL, es obtener rapport, que es una sensación de buena comunicación, que se produce de manera no consciente. Es decir, ¿cómo podemos nosotros generar comunicación de una forma no consciente, no hablando? Vamos a ver. Y la PNL brinda un modelo útil a partir de esta presuposición. Todos tenemos un sistema representacional preferente. Sistema representacional son 3, acordaros: visual, auditivo y kinestésico. Y en base a él nos comunicamos, decidimos, cambiamos. Así que si yo puedo entender un poco más cuál es el sistema representacional de, por ejemplo, en este momento de Julio Anguita, pues puedo entender mejor cómo piensa, cómo se está comunicando, para yo tener una posibilidad de comunicarme con más facilidad con él, si quiero. Porque también hay gente que utiliza la PNL en reuniones para romper la reunión, para no facilitar la comunicación. Bueno, una vez que sabemos la herramienta, la podemos utilizar de muchas formas. El sistema representacional podemos descubrirlo por múltiples signos y señales que los seres humanos emitimos inconscientemente, sin darnos cuenta. Por ejemplo, los movimientos de los ojos. Tenemos un patrón básico estudiado en el mundo de la PNL, decía que cuando la persona mueve los ojos hacia arriba, está recordando escenas visuales. Cuando los mueve en horizontal, está recordando sonidos, palabras, recuerdos auditivos. Y hacia abajo
Cuando llevo los ojos hacia abajo son sensaciones. Esto no es exacto, por favor. De verdad que no hay nada exacto en el mundo de la comunicación ni de la psicología humana, no hay nada exacto. Son todas aproximaciones que indudablemente con el paso del tiempo se van haciendo más ajustadas, pero básicamente, y esto es algo que vosotros podéis hacer. Quedaros con una persona, ponte un poquito de lado, cosa que no te pongas directamente enfrente para que no se quede enganchado con tus ojos, ponte unos 45 grados de frente para mirarle y le haces preguntas. Algunas preguntas que tengan que ver con el pasado, otras con el futuro, otras con el presente, algo que tenga que ver con lo visual o con sonidos de coches, de avión, de lo que fuera, o con conversaciones, o con sensaciones de calor, de frío, de viaje, un paseo por una playa. Ponte a hacer preguntas y date cuenta, procura tener escritas las preguntas. De tiempos verbales, pasado, presente y futuro, de visual, auditivo y kinestésico, porque cuando la persona va moviendo los ojos, tú tienes que hacer como unas flechitas para ver dónde mueve los ojos cuando está buscando información. Y es muy curioso, muy curioso, puede sorprender y gustar mucho esta práctica, hacerla. Así que la clave es que los ojos nos ayudan a ver cómo la persona piensa. Si mira hacia arriba, está como buscando imágenes. Si mira hacia abajo, perdón, hacia los lados, está como en auditivo, escuchando sonidos, recordando cosas auditivas. Y hacia abajo son sensaciones. Hay otros detalles, pero para esta charla lo que importa es esto. Sensaciones táctiles, olfativas, gustativas. ¿Sí? Así que una primera pista. Escucha bien las palabras que utilizamos. Estos son los predicados según el lenguaje de PNL, que no tiene nada que ver con los predicados como sabemos nosotros en nuestra gramática. No, predicado es una palabra donde caben todo. Predicados, adjetivos, sustantivos, nombres, lo que fuera, porque tiene que ver con la forma de pensar. Ahora lo veremos. Son elementos del lenguaje que muestran el sistema preferente. O sea, palabras que nos muestran cómo puede estar pensando esa persona. Por ejemplo, los visuales hablarían de lo veo claro, lo veo oscuro, mi punto de vista, el horizonte de este trabajo, la perspectiva que tengo, lo tengo borroso, no me recuerdo bien, esto pintaba mal. ¿Os suenan palabras de este tipo? Las palabras visuales. Estos son predicados, formas de expresión. Los predicados auditivos, me suena lo que me dices, un lenguaje poco claro, me pregunto si soy todo oídos, estará el son que más se baila, esto hará ruido, ¿eh? Esas son expresiones auditivas. Mientras expresiones kinestésicas son me olía mal, me siento bien, estaba en pie de guerra, esto me dejó un mal sabor de boca, me quedé agobiado o con un nudo en la garganta. Sensaciones, emociones. Así que prestad atención a las palabras. Porque Julio Anguita dice palabras, lo mismo que yo, lo mismo que tú. La clave es darnos cuenta cuáles son las que utilizamos más a menudo. Tres formas distintas de expresar lo mismo. Por ejemplo, la tarde se oscureció con esa noticia y después mi perspectiva, y desde mi perspectiva no hay ninguna salida que pueda cambiar mi punto de vista. O sea, todo está escrito en predicados visuales. La tarde se embarulló, no puedo seguir escuchando más problemas. En este momento no me suena nada de lo que dicen. Embarulló, escuchando, no me suena. Auditivo. Y kinestésico, la situación de esta tarde no me huele nada bien, se ha tornado muy áspera y me siento incapaz de digerir tanta frustración. Esto es kinestésico. Quiere decir que la misma experiencia puede ser expresada de una, de dos o de tres formas. O la mezcla también, por supuesto. Porque no es que no somos puros, puro visual, puro auditivo, puro kinestésico, nada. Siempre hay un porcentaje. Esa pureza en el mundo de la representación no existe. Y cuando tengamos que decidir, porque esto nos va a ayudar mucho para comunicarnos, qué sistema utiliza la persona, siempre hay que pensar que es un 50% de todo lo que te dice. Porque no es que sea siempre auditivo, o siempre kinestésico, o siempre visual. No. Es decir, si tú logras identificar el 50% de las palabras y movimiento de los ojos,
Con esto ya dices, ah, mira, ese es el sistema representacional preferido. Porque los otros dos necesariamente tienen que tener entre los dos 50, quiere decir que no superan, nunca te van a superar. Bien, aquí tenemos otra forma. Y seguimos comprendiendo más detalles de la comunicación humana, la nuestra y de los demás, cuando descubrimos cómo estructuramos la comunicación. Esto es muy curioso también. Por ejemplo, un tipo de persona que habla de forma circular. Habitualmente piensan en imágenes, saltan de una idea a otra, no terminan algunas frases o ideas, hablan deprisa. Imagínate que yo tengo que contarte una situación que tiene una instrucción de trabajo, supongamos que tiene 20 pasos, 20 puntos. Entonces comienzo con el punto número 1, punto número 2, punto número 3. Están pasando las imágenes dentro de mi cabeza, son personas que piensan en imágenes. Y cuando llega el número 4, me acuerdo que la número 8 tiene relación con la 4, entonces salto de la 4 a la 8, voy a la 9, de repente me acuerdo que no hice a la 5, vuelvo a la 5, voy a la 6, pero me doy cuenta que la 18 y la 19 son importantes y después me vuelvo para atrás y estoy dando saltos. Termino diciéndote las 20 pasos, pero te los doy mezclados, porque estoy pensando en imágenes que se mueven con mucha facilidad. Ahí me gustaría saber que levantaran la mano, el que sea, y ¿cuántos de vosotras y vosotros pensáis así en círculo, en imágenes? Dais los saltos en la comunicación, no termináis muchas ideas, se os mezclan una con la otra. Pues esto cuando yo lo hago en directo, en vivo, en directo en los cursos, pues 30-40% de las personas pues hacen esto. Marisa y Vanessa confiesan que ellas. 10 Vale. personas han levantado la mano también. Nada más que 3, nada más. 10 personas, 10. más Marisa Bueno. y Ine. Bueno, perfecto. Ine Gracias también. Y hay más. Vamos a ver cómo piensan los lineales. Los lineales, así como los circulares piensan más en imágenes, los lineales piensan en palabras. Entonces no es tan fácil cambiar las palabras de lugar como cambiar una imagen. Entonces el mensaje es más ordenado y casi siempre completan sus ideas y hablan de forma más pausada. A ver, ¿cómo habla de las 20? Si tiene que dar las 20 instrucciones, la persona lineal empieza con la idea número 1, idea número 2, idea número 3, idea número 4, idea número 5. O sea, te lo van contando todo como si fuera un manual de instrucciones. Casi todo muy ordenadito. Pero si hay problemas, si hay emoción de por medio y hay una discusión o lo que sea, el lineal empieza idea número 1, idea número 2, idea número 3, idea número 4, idea número 5. Y no lo interrumpas, porque ¿qué hace? Vuelve a empezar. Como dentro de su cabeza se le ha trastornado un poco las ideas, número 1, número 2, número 3, así que hay que dejarlo hablar hasta el final, porque si no, se lo va a estar interrumpiendo constantemente. Es importante tener un lenguaje lineal para describir las cosas, especialmente cuando das instrucciones de lo que quieres. Es muy importante que sea lineal. Lo que pasa es que también le puedes poner alguna imagen de vez en cuando. ¿Y cómo son en red? Este tiene que ver mucho con las emociones. Y especialmente se da cuando se está pensando en base a sensaciones. Se perciben las emociones, se contrastan las ideas con las sensaciones, hablan más lento en general. Suelen confundirse. Si están en presencia, no tanto en online, pero si están en presencia, al sentir mucho a las otras personas, de repente la idea que tienen le va cambiando porque acaban de sentir una cosa distinta de la que tenían interiorizada, y entonces pueden dar un poco de caos también, de vez en cuando. Pero todos podemos ser circulares, lineares, en red. A ver, si hacemos una votación. Gustavo, pregunta Vanessa, ¿pero puede ser kinestésico en uso de predicados y circular a la hora de estructurarlo? Sí, señora, se puede ser, perfectamente. Es decir, normalmente son más personas que piensan más en imágenes, pero por supuesto, como cada ser humano es diferente, puede ser perfectamente con kinestésico. De la misma manera que una persona en red puede ser muy auditiva hablando, pero la sensación no se la quita a nadie, la emoción no se la quita a nadie. Algunos de vosotras y vosotros imagino que estáis sintiendo muchas veces las emociones que sienten los demás. Así que cada uno, oye, ¿cuántos circulares hay? A ver si levantáis las manos que se pueda ver. Más o menos. ¿Cuántos, visuales hay?
Visuales y con circularidad, viene bien. 10 ¿Cuántos? personas, 2 más 2, 12. Y pensad que también hay mezclas, ¿eh? Hay como los dálmatas, hay muchos que son manchados, ¿eh? ¿Y lineales? ¿Lineales auditivos? ¿Quién se dice que de vez en cuando es lineal auditivo? ¿Cuántos? Una, Nada más que una, ¿eh? antes han dicho en el chat alguna más. ¿Y en red? Ujú. ¿Y en En red red, que siente las emociones de las otras personas? Amaya he visto, 2 personas levantan la mano. Muy bien, Algunos dicen combinaciones visual y en red y exacto. circular. Mirad, esto tenéis que mirarlo en vivo y en directo. En vivo y en directo, si os ponéis a estudiaros un poquito, os saca la información. En principio, no hay nadie que sea totalmente puro, porque todos tenemos los tres sistemas. Inclusive, aunque fuéramos ciegos, los ciegos hacen representación visual también. Así que no os quedéis pensando que hay pureza en esto, al contrario. Por eso digo, el 50%, que es la mayoría, pues entonces tenéis que fijaros cuál es el 50% de comunicación para decir es más visual, más auditivo, más kinestésico. Pero sea lo como sea, la misma experiencia, cada uno de nosotros la puede contar de forma totalmente distinta y sin mala intención, simplemente porque piensa de una forma distinta. Así que esto es un consejo que le voy a dar más tarde, lo aprovecho ahora. Esto, si vais grabando, cómo se usa esto? Y uno puede aprender con mucha facilidad esta parte de la PNL. Pues grabando entrevistas en directo, no de estos tertulianos, porque saltan, dicen tonterías, no, entrevistas reales en directo, donde pueden estar con una persona 10 o 15 minutos, pues eso es importante, que tampoco estén tanto no sé, en el postureo. Ahí uno puede entender mucho de cómo funcionan estos sistemas representacionales. Y entonces, una vez le quitas, si grabas un programa en directo, después tú pones, aunque sea 5 minutos, en un momento determinado, al principio pones las imágenes, le quitas el volumen totalmente, en otro momento le bajas el volumen y pones las imágenes y después lo pasas los dos juntos y vas a ver cómo te enteras de cómo funciona la comunicación. Bueno, así que muchas cosas. También los movimientos, la observación del lenguaje no verbal. Los ojos hacia arriba es muy visual, miran hacia arriba, señalan con el dedo hacia arriba, la respiración es un poco hacia arriba también. El mundo del auditivo es un mundo más horizontal, es decir, mueve con las manos un poco más en horizontal. El tono de voz suele ser más tranquilo, relajado. Mientras que el abdominal, como la sensación es lo que domina y la sensación está pues en el cuerpo y en el vientre y todo esto, entonces su movimiento normalmente suele ser hacia abajo. Así que esto nos da pistas. No es la ley absoluta, no existe la ley absoluta y menos en una charla así tan rápida como estoy dando yo. Pero si empezáis a observar y ver así vídeos que grabáis vosotros, os daréis cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Por lo tanto, Van de Grindel, cuando generan la PNL y sus técnicas, nos ayudaron a comprender sobre todo la comunicación no consciente. Estamos hablando de que se dicen palabras y uno no sabe qué las dice, palabras visuales, auditivas o kinestésicas, que tienen una información, transmiten una información. Quiere decir que mis gestos transmiten información, el tono de voz, todo esto está transmitiendo información. Y cuando comprendemos el mapa del otro, podemos comunicarnos mejor, facilitar el trabajo conjunto y los procesos de cambio, que es lo que realmente importa. Así que la mayor parte de las cosas están en el no consciente. Porque, por ejemplo, en el no consciente podemos decir que están los predicados, las palabras que yo no sé qué estoy diciendo, la forma lineal, circular o de red que tienes de comunicar, muchísimos gestos, por supuesto, también están allí. Entonces, Van der Grinder realmente en esa primera parte, porque después viene otra parte, pero en esta primera parte nos dan una información muy importante de lo no consciente. Pues sabemos más cosas, nos podemos aprovechar, entendernos mejor a nosotros y entender mejor a los demás cuando hacemos emerger
lo que la persona no se da cuenta que está haciendo o diciendo. Entonces, este contenido, como habíamos quedado, pues el 93% de la comunicación analógica muy importante, porque con esto podemos mejorar muchísimo realmente las comunicaciones. Y don Julio Anguita, como todos nosotros, tenía un sistema de representación preferido y a través de él comunicaba, decidía, cambiaba. Y si hubiéramos querido entendernos mejor con él, trabajar juntos y facilitar la comprensión, nos podía haber servido saber cómo se comunicaba. Voy a poner nuevamente el vídeo de Anguita y a preguntaros cuál era el sistema preferido. Por favor, acordaros que tiene que ser el 50%. El preferido tiene que ser por lo menos el 50%. ¿Sí? Para daros cuenta entonces cómo es, hagamos una visualización de nuevo. Había preguntado usted... Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Ah, pues mire usted. La renovación. Ustedes saben que hace unos meses, a través de nuestro portavoz, señor Sartorius, se había hecho una propuesta de intentar acabar con el sistema de cuotas y buscar un consenso. Yo asistí a una reunión juntamente con el señor Sartorius y otros compañeros, la señora Almeida, el señor Castellanos, Diego López Garrido y unos profesionales del derecho, catedráticos, y vimos la posibilidad, recogiendo ya una línea que había marcado Izquierda Unida, llegar a un consenso en el sentido de integrar y acabar con el espectáculo penoso que se estaba dando. Creo que ha tenido lugar el encuentro, pero que no ha tenido éxito, y nos da la impresión, y me puedo equivocar, y lo digo además con mucha cautela, que esto va a terminar porque se repartan el Partido Popular y el PSOE la cuota correspondiente de los 5 magistrados. Y en ese momento un Tribunal Constitucional que se reparte entre 2 partidos, para entendernos, ¿puede tener la credibilidad que necesita una institución tan alta? No solamente por el método, sino por la tardanza y por todo lo que hay alrededor. Cuando aquí se habla y se dice que las instituciones de la democracia pueden irse degradando, hay que tener muy presente ante los ojos de los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo y que no es imputable a los medios de comunicación, y no quiero hacerles a ustedes ningún incensario, sino simplemente que cuando se denuncian hechos, cómo aparece ante el ciudadano el tema de la justicia, cómo aparece cuando la cuestión de los fiscales, cómo aparece ante tanta cosa que hasta ahora en España durante mucho tiempo había sido intocable. Bueno, ahora ya podéis contarme quién levanta la mano. Vamos a dejar esto. ¿Quién levanta la mano para decir que la mayor parte de la comunicación de Julio Anguita, yo le voy a preguntar si era visual, auditiva o kinestésica? A ver, ¿quiénes levantáis la mano a decir que la mayor parte de la comunicación era visual? En el chat dice la mayoría visual, la mayoría auditivo, dice Mar. 6 participantes levantaron la mano en esta pregunta. Y visual en el chat, la mayoría. Perfecto. Vale. ¿Y quién dice que en este caso Julio Anguita tenía una comunicación más auditiva? Marimar decía. Y aquí pone que 5 participantes levantaron la mano. Perfecto. ¿Y quién dice que es más kinestésica la comunicación de Anguita? En el chat nadie, Maite decía que las 3. A ver, indudablemente tiene las 3, pero es mayoritariamente visual. Mira hacia arriba, señala con el dedo hacia arriba, dice, bueno, todo constantemente está hablando desde el punto de vista. Hay que ver ante los ojos de los ciudadanos. Y lo primero que dice, bueno, a ver, o sea, Julio Anguita tenía una comunicación muy visual. Así que todo lo que está haciendo, por lo menos el 50% de comunicación es visual. Después tiene un poco de auditivo, un poco de kinestésico, por supuesto, como todos. Pero la única historia que tenemos que ver es que la información que nos da saber cómo funciona esto a nivel de la PNL es importante, porque eso me va a ayudar a cambiar o a mejorar la comunicación con una persona. Aunque yo escuche un poco cuando la persona está hablando, antes de que yo me ponga a hablar, pues empiezas a tener una información muy válida. Porque también el cuerpo se mueve, que si estoy en presencia, el cuerpo abierto de pecho o el cuerpo hacia abajo también da información. Así que nosotros podemos encontrar una cosa importante. Es decir, cuál era la comunicación no consciente, que fue lo que Van der Griende descubrieron. Muy bonito, muy interesante esto. Después, si os ponéis a ver vídeos grabados, pues veréis que poco a poco vais entendiendo mucho sobre la comunicación desde el punto de vista de la PNL. Pero la comunicación no verbal cambia mucho entre chicos y chicas.
hola, hola, dicen los chicos, es la comunicación verbal. Y la comunicación no verbal entre chicas, las chicas ven muchísimas más cosas. De verdad, están percibiendo muchísimos más detalles. Es impresionante. Es un chiste, pero al mismo tiempo es una realidad. Es decir, las chicas perciben muchas más cosas que los chicos. La no verbal para ellas es mucho más clara. Bien, y avanzamos. ¿Qué hace el protocolo de la comunicación de la PNL? Pues calibrar, que es observar, cuerpo, voz y mensaje, cuáles son los sistemas representacionales que se emplean, acompasarlos, ver la estructura del mensaje, obtener esa sensación, ese rapport de buena comunicación y verificarlo haciendo un cambio y viendo si la persona te sigue. O sea, esto es muy útil, muy válido para darte cuenta de cómo puedes mejorar tu comunicación. Y si nada de esto te da resultado, porque de verdad que esto es, pues siempre hay dificultades y problemas que se nos escapan, haz lo contrario corporalmente de lo que estaba haciendo la persona. Comienza las frases con un no. No es necesario, no creo que, porque puede tratarse de alguien que tiene respuesta polar. Cuidado, esto no tiene nada que ver con lo bipolar, ¿eh? Respuesta polar es cuando una persona es como reactiva la comunicación y que hay etapas de la vida. Todos sabemos que a los 4 o 5 años y a los 13, 14, 15 y hasta los 30 está la respuesta polar. A ver, un ejemplo. Vamos. Vamos. Vamos caminando. Aquí. No, caminando. Vamos. Aquí. ¿Caminando? Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. ¿Os dais cuenta lo que le ha hecho el padre? O sea, le ha escuchado, lo ha acompasado y cuando el niño le dijo que sí, 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 le dice no y el niño lo pilla. Es decir, eso es un acompasamiento. Lo pongo de nuevo y después seguimos. Daros cuenta, esto es respuesta polar. Vamos. En esta edad, en esta época, el niño tiene respuesta polar. 4 años, 5. Vamos caminando. Aquí. No, caminando. Vamos. Aquí. ¿Caminando? Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. Muy bien, yo esto lo he visto hacer a unos cuantos padres que saben PNL, los he visto hacer la respuesta polar para que los niños comieran, por ejemplo, y muchas otras cosas. Así que es una herramienta de comunicación también muy potente. Bueno, esquema de proceso de conocimiento. Hay premisas, verdades y creencias, y con la experiencia y aprendizaje realmente tenemos conocimiento. Si las cosas no se hacen, no se ponen en marcha y todo lo demás, no hay conocimiento posible. Así que os invito a utilizar lo que podáis de esto. Y vamos a ver un poquito la evolución de la PNL. Hoy en día, de verdad, ya es muy difícil que haya un área de la vida donde la PNL no esté aplicándose, porque tiene que ver con tu cabeza, con tu forma de pensar. O sea que comunicación, deporte, salud, enseñanza, empresa, coaching, terapia, mediación se utiliza como mediación entre abogados, por supuesto. O sea que hoy en día, desarrollo personal y profesional, yo creo que no hay ningún área donde no se utilice la PNL. O sea que tiene que ver con la forma de pensar, así que claramente lo podemos utilizar. Y por ejemplo, hubo una encuesta de mercado de coaching ejecutivo, se hizo durante 4 años, se dejó de hacer porque eran siempre resultados muy similares. Y entonces las áreas de desarrollo preferidas de los coaches ejecutivos que trabajan en la empresa, fijaros que la PNL es la más digamos, reconocida y estudiada por profesionales del coaching. El 60% era la que más puntuación tenía. Así que aquí tenéis una evaluación de gente profesional que están trabajando para tener una mejor profesión. ¿Cuándo y dónde dar el primer paso para realizar el cambio deseado? Pues nosotros lo sugerimos en el Practitioner, en PNL transpersonal. Practitioner es a nivel inglés, americano, es el primer nivel, siempre es práctico. Después viene el máster y después viene, en nuestro caso, también el trainer. Son 3 niveles que tiene la PNL aquí en España. ¿Dónde lo hacemos? En Guadarramas. Fijaros, esto es en verano. El Centro de Congreso Fray Luis de León, que tiene unos parques maravillosos. Aquí la gente ha estado trabajando, está comentando. ¿Cuándo? Pues del 30 de julio al 10 de agosto. O sea, los últimos 2 días de julio, que ya caen sábado y domingo, hasta el 10 de agosto, 90 horas lectivas, ¿sí? Porque hay tiempo para
para pasear, para trabajar. La verdad que y aparte es donde estamos fresquitos. Por más que esté haciendo 50 grados en Sevilla, aquí seguramente estamos a 25. Muy bien. Y este es un lugar también donde hacemos las charlas por la mañana. Desde aquí está limpio, vamos a decir, antes de que lleguemos las primeras charlas, los primeros trabajos los hacemos aquí en rotonda, no sé cómo llamarle ahora, de piedra. Le llamamos nosotros el círculo de piedra. ¿Y qué haremos? Pues lo que hacemos durante el practitioner es empezar con el módulo 1 como comunicación, el módulo 2 trazar objetivos, porque es importantísimo trazar objetivos. En módulo 3 ya empezamos a meternos un poquito más en el inconsciente, fijaros, ahí tenemos el consciente arriba del mar y el inconsciente para abajo, porque el origen de las emociones y el estrés. Otra cosa muy curiosa e importante que hizo la PNL, descubrir cómo pensamos el tiempo, cómo organizamos nuestra cabeza el tiempo, y suele ser el origen de mucho estrés en muchas personas porque organizan su tiempo interior muy complicado. Creencias y valores, que también están muy en el inconsciente, el módulo 5, en el 6, control de hábitos, pero no solamente hábitos externos, como comer, beber, fumar, no, de hábitos internos, hábitos de pensamiento. Y todo esto combina para que en el módulo 7 hacemos un cambio de historia donde la gente puede producir cambios muy potentes de su vida, muy potentes. Decía Jung, en nuestra ingenuidad hemos olvidado que debajo de nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Nos creemos que podemos solucionar todo con la cabeza, todo con el consciente. Y en realidad no es así. Elizabeth Loftus, una matemática psicóloga, también profesora de la Universidad de California, dice, tus recuerdos son como la Wikipedia, se pueden modificar. Es muy bonito lo que ella ha logrado, de cómo se pueden cambiar recuerdos. Y tiene un programa, el programa TEDcom, la ficción de la memoria, que la verdad que vale la pena ver porque muestra de cómo nos engañamos nosotros y cómo nos pueden engañar los demás también. Así que hay que tener mucho cuidado hoy en día ya con tanta información que manejamos. Pero bueno, lo digo siempre porque nosotros utilizamos muchos ejemplos por todos los cambios que podemos hacer. Ejemplos de cambios con PNL. Gente que no podía o no sabía cómo hacer el cambio. No sabía, simplemente pero no podía porque no sabía. Un cambio importante. Este es el de una chica que se llama Celine. A ver si me lo escucháis. Hola, Celine. Hola. ¿Cómo estás? No sé qué decirte porque siento el corazón latir. Al menos estoy viva, pero... Bueno, ¿qué es lo que tú quieres lograr a través de este trabajo? Quiero librarme del miedo que tengo a nadar donde no tengo pie o donde no veo y para poder disfrutar cuando voy nadando en el mar o en la piscina y poder ver los peces, poder hasta bucear, porque todo esto me limita mucho mis experiencias que podrían ser nuevas. Perfecto. Yo tengo el problema. Ese problema hay que transformarlo en un objetivo. Entonces, a partir del problema, dime lo que sí quisieras. ¿Cómo quisieras estar tú en una piscina donde no das pie, en un mar donde no ves? ¿Cómo quisieras estar tú nadando, disfrutando? ¿Qué palabras usas tú? ¿Una palabra? No, una frase. Que me imagino poder nadar, por ejemplo, bucear, o sea, estar en profundidad donde no tengo pie, nadar así, no sé cómo se llama, braza, sí. Y poder respirar hondo y estar tranquila, estar bien, estar disfrutando, como inclusive. En mi bañera, vamos. ¿Cómo qué? Como en mi bañera. Bueno, ¿tú tienes una bañera tan grande para poder hacer así? No, pero esta sensación de estar, ay, qué bien. Tenía fobia, miedo a todo lo que se metió a la piscina de nada a pie. Ahí la piscina tiene 2 metros, es la piscina del centro donde se hacen los cursos. Y la estamos grabando, por supuesto. Y hace un comentario, vamos a abreviar. Acercarme, pues tenía
poco de estrés, pero a mí me recordaba mucho el estrés cuando competía, o sea, antes de entrar, yo hacía gimnasia rítmica y antes de entrar en la moqueta, no sé cómo se llama, pues tenía pero es un buen estrés que es motivador y que empuja. Me entré y tal, y bueno, sentía un poco... Estaba no totalmente tranquila, y cuando llegué pues vi a Guido, que me ha apoyado mucho en el proceso aquí en la piscina. Me eché a llorar, pero no llorar no, sino de que me sentía de alegría de ir, lo conseguí, y pues ya que estaba a mitad tenía que volver. Entonces cuando di la vuelta, que vi a toda la gente Era bastante gracioso, porque toda la gente estaba preguntándose, pero ¿qué hacen estos con las cámaras? Y al final ahí sí que ha sido un gusto, porque intenté hasta bucear, pero bueno, me di cuenta que sirena no soy, pero al menos sí me puse debajo y tal, y lo mejor es cuando, seguramente lo habéis visto, cuando ya llegué al borde y me eché en la espalda, flotando así, y esto es la imagen que me quedó de tranquilidad, de como qué bien estoy ahí en el agua. Celine, que la seguimos viendo, ella estaba viviendo aquí en España, después se fue a vivir a Francia, justamente ha estado hace 3 semanas aquí, y Celine ha hecho todos los deportes acuáticos habido y por haber, ha ido a bucear al centro del Mediterráneo, o sea, se le pasó totalmente ese miedo. Carmen tenía pánico, fobia a los perros, y aquí está acariciando un perro, y Carlos lo mismo le pasaba con los caballos. Ciatarina, que tenía mucho miedo de conducir, y aquí la tenemos conduciendo, pero también de noche. De noche también, Sierra Tania, o sea que esto es de este año pasado. Zuriñe tenía miedo a las alturas, y David no podía comer pescado porque daba asco. Bueno, tenéis testimonios de Ana Albiol en el canal, o de Josepe García, es decir, gente muy conocida que da testimonios de lo que ha vivido. Josepe tenía una alergia muy fuerte a los caballos y terminó totalmente superándola. Y esto no solamente lo hago yo, sino que este es el trabajo para el último módulo, y lo tienen que hacer todos los alumnos. Quiere decir que todos los que pasan por el curso aprenden a hacer esto y ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás. Y encontramos el origen de los problemas muchas veces en lugares que ni siquiera sabíamos, inclusive dentro del vientre de la madre. Así que decimos que la magia, ¿qué es? Pues creer en ti mismo. Si puedes hacer esto, puedes hacer cualquier cosa. Durante todos estos 7 módulos hacemos muchas experiencias como para que te des cuenta que puedes hacer las cosas. Independientemente que esto no lo vayas a aplicar mucho en tu vida profesional o en tu vida personal, da lo mismo, pero cuando lo haces y sientes que puedes ayudar a otras personas y los que cambias tú también, eso es lo bonito, realmente maravilloso. Estos son los participantes del curso del verano del año pasado. Estábamos con las mascarillas, ahora afortunadamente ya sin mascarillas, ¿no? Aquí estoy yo en el Círculo de Piedra dando las clases por la mañana. Fijaros que está fresquito, la gente tapándose con mangas largas. Y ya estamos terminando. La PNL es un método educativo. Enseñamos a la gente a usar su propia cabeza, decía el doctor Richard Bandler, co-creador de la PNL. Y lo más importante es que aprendemos cómo te comunicas con los demás y contigo misma, contigo mismo. Porque comunicarse con nosotros es fundamental para toda nuestra vida, para la salud, la enfermedad, para la fuerza que tenemos o nos quitamos, para la comunicación. Es decir, lo que nos decimos a nosotras y nosotros mismos es esencial. Por eso yo creo que esto tendría que ser enseñado de verdad en todos los coles desde primaria, porque nos podemos estropear la vida. Lo sabemos realmente a ciencia cierta. Comenzarás a ser libre cuando entiendas que tu vida es el resultado de una elección. Y esto lo dijo Deepak Chopra. Apoyo plenamente esta frase. Elegimos. Y elegimos y tenemos repercusiones. Aquí tenéis el libro mío, el último libro, que habla de Editorial Ramón Areces, que es muy práctico. Tiene 42 prácticas personales, en pareja y grupales, para facilitar el aprendizaje. Quiere decir que tú puedes trabajar con otras personas también. Activa tu potencial con PNL, está en papel, y por supuesto que también hoy en día está en online.
Pues os doy las gracias por habernos reunidos, por haberme escuchado, por haber estado aquí y ahora ahora viene ya la charla entre todos y las preguntas en directo de tantos temas personales como profesionales, como queráis, lo que queráis comentar. Vanessa tiene una pregunta, Gustavo. Pues venga, empezamos. Vanessa, ¿la formulas tú? Gracias. Sí, mi pregunta, buenas, me está encantando, Vanessa. ¿eh? Estoy aprendiendo un montón. Me alegro. ¿Y qué quieres preguntar? Red o kinestésicos perdidos, debemos aspirar a lo lineal para ser mejores comunicadores a la hora de hablar en público, no sé, ¿debemos luchar contra nuestra naturaleza o perfeccionar nuestro caos? Vale, mira, la primera parte de la pregunta no te la escuché. Si la puedes volver a repetir, te lo agradezco mucho. Vale. Que si no somos visuales y lineales, sino alguno de los más caóticos, ¿debemos luchar contra esa tendencia natural nuestra o perfeccionar nuestro caos para envolver a los que nos oyen en nuestro discurso? No sé cómo No, lo planteas. no se trata de cambiar. No hay ningún sistema que sea un sistema perfecto. Yo conozco comunicadores buenos comunicadores de personas que tienen los tres sistemas, visuales, otros auditivos y otros kinestésicos. La clave es que te des cuenta de cómo lo haces. Yo tengo una persona muy cercana que trabaja en red, comunica en red, y es muy valorada por su trabajo y por su forma de comunicación, porque justamente, tú has utilizado la palabra caos. Muchas veces ese estar en red te lleva al caos porque te metes tanto en el mundo del otro que no te puedes separar y entonces tu decisión siempre está muy bloqueada, por así decirlo. En cambio, cuando aprendes a utilizar esto y al mismo tiempo darte cuenta tú cómo te vas deslizando sin querer hacia un punto de caos, pues ahí te puedes transformar en una excelente comunicadora. Pero hay que pulirlo, de verdad, porque cualquiera de nosotros que tenga un sistema muy puro sería muy poco comprendido, ¿eh? Pero por cualquiera de los tres sistemas que sea muy puro es poco comprendido. O sea que lo adecuado es que empieces a practicar para poner una parte un poquito más de visual, un poquito más de auditivo y que poco a poco vayas equilibrando tu sistema. Vale, muchas gracias. A ti, Vanessa, que lo pases bien. Irene Caravantes. Irene. Venga, Irene, cuéntame. Perdonad, pero no he hecho ninguna pregunta. Estoy muy interesada, me está encantando, pero estoy escuchando. Gracias. Perdona, Irene, tenías la mano levantada. ¿Y Cristina del Gallo tiene una pregunta? No, perdón. No, yo he levantado la mano antes contestando a una pregunta de Gustavo. No estaba pensando en hacer ninguna pregunta ahora. Vale, gracias, perfecto. Es que se han quedado hoy las manos levantadas. Se han quedado así levantadas. Alguien ha preguntado por ahí, que yo lo acabo de ver, que lo ha puesto, que si solamente se hace el intensivo en verano. Sí, el intensivo se hace únicamente en verano. Pues puede ser que el año que viene hagamos un intensivo también en Semana Santa, pero bueno, todavía todo eso estamos pensándolo. Pero también durante el año se hacen, desde octubre, de octubre a mayo, se hace un fin de semana al mes y se hace en presencial y en online. Así que este curso se hace de estas formas también. Muy bien, ¿qué más? Gustavo. Sí. Hola. Hola, ¿te llamas? Luis Miguel. Quería preguntarte, ¿se puede ir al curso a disfrutar de los 15 días y de la compañía sin tener que ponerse mucho a tomar apuntes, a aprender cosas? Mira, yo no tengo problemas por así decirlo, pero la gran clave es cuando tú vas haciendo, practicando y todo lo demás, aunque esto no es una cuestión que uno tenga que estar estudiando toda la noche para el otro día, es muy práctico, muy dinámico todo, ¿no? Entonces es indudable que hay gente que no le interesa el certificado y dice, porque para el certificado hay que tener 90 horas, ¿cierto? Dice, mira, yo voy a estar por aquí, voy a estar presente, pero me levanto tarde o me voy a pasear o hago este tipo de ejercicios. La dificultad sería que cuando no haces todas las prácticas,
tú a lo mejor no puedes hacer la práctica a las demás personas. Te pueden utilizar así, a ti como conejillo de indias, pero tú no puedes hacerla a las demás personas. Pero si, digamos, nosotros no obligamos, poniendo las cosas muy claras, de que si uno está en el curso y no participa en el 90% de las prácticas, entonces no le podemos dar el certificado, nada más que esto. O sea que técnicamente la respuesta es que sí puedes, y yo te digo pues que que después te puedes acoplar de otras formas. Bien, la idea es ir, estar en todo, pero no estar agobiado por mañana, como tú acabas de decir, mañana se va a preguntar esto, o hay que hacer un ejercicio de lo otro. No, vale, esa no es la forma de trabajo. No, la forma de trabajo es que nosotros, cada dinámica que hacemos, no es porque la gente lo ha estudiado, no, cada dinámica tiene una presentación en vivo y en directo. Bien. Techu o yo hacemos la dinámica, lo tenéis escrita, la gente nos hace preguntas para aclarar los puntos y después se van a hacer las prácticas. Casi siempre son en parejas, casi siempre. Bien. Hay prácticas que son de 3 personas, hay prácticas de 4, en fin, pero casi siempre son en pareja. Pero no hay nada que estudiar de un día para otro, ¿eh? Muy bien, gracias. O sea que si no, no serían vacaciones. Exactamente. Gracias, Luismi. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Muy bien. ¿Te llamas? Yo no había entendido muy bien lo del PNL. Pues no sé, según entendí en lo que hablaste hoy, hay uno que es como el primer curso y después hay un máster y después son varios cursos. ¿Eso sí, es correcto? En realidad para experiencia personal aplicable a la vida personal y profesional, 2 cursos que son el Practitioner y el Master Practitioner, como si fuera uno el bachillerato y el otro la universidad, una cosa así, ¿no? Y entonces en el máster, ¿qué más enseñas? Yo vengo desde muy lejos, por eso pregunto por qué. Sí. Quedaría muy difícil volver. Vale. ¿Dónde vives tú? Colombia. En Colombia. Perfecto. Pues a ver, nosotros tenemos cursos que en este momento, los cursos de Practitioner, la gente los está haciendo desde distintos lugares, desde Florida, desde Perú, el norte de Finlandia, desde los países árabes, desde Turquía había también este año, y desde Irlanda, o sea que el curso online se está haciendo desde muchos lugares, ¿no? Y lógicamente siempre pretendemos o decimos que cuando es presencial la aplicación es mucho más profunda. Así que pues la verdad que son cosas como para elegir opcionalmente, ¿no? Pero en el máster, ¿qué perfeccionan en el máster? La profundización, sobre todo la profundización en uno mismo. Es decir, para entender mejor procesos internos, para producir cambios más sistémicos, entender cómo has montado tu familia, las redes de que hay a nivel familiar, cómo son las cosas, para desmontar cosas, aprender a conectar más con lo transpersonal, vivir la experiencia de conectar como si tú todavía no hubieras nacido, y en fin, cosas para trabajar y limpiar sobre todo tu vida, como para hacer se puede dirigir un trabajo de vida pues más limpio. Hay mucha gente que está muy conectada con situaciones complejas de vida, de la vida antes de nacer, así que bueno, hacemos un poquito de limpieza profunda. Si quieres algún día que lo hablemos personalmente, me lo dices y te lo puedo explicar con más detalle. Gracias. A ti. Gustavo. Sí. Simplemente aportar que la PNL me atrae mucho porque tengo 2 compañeros de otros cursos que son personas muy agradables, que se conocían de PNL y me han hablado muy bien de la experiencia personal. Simplemente quería aportar esto, ¿vale? Vale, muchas gracias. Sí, la verdad que se forma un grupo con tantas experiencias personales que se van produciendo lazos muy profundos. La verdad que tenemos esta experiencia ya desde hace muchos años, que la estamos viviendo y favoreciendo, por supuesto.
Porque aparte cuando tú ya tienes ese lazo, esa confianza, esa conexión con alguien, puedes profundizar mucho más, porque sientes confianza, porque espontáneamente es más fácil para entenderte y entender a los demás, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Sí. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar, preguntar? Marisa tenía una pregunta. Marisa, ¿la formulas tú? Aquí Neymar dice, yo estoy cursando el máster y es maravilloso, se trabaja a nivel profundo, es muy no sé qué. Venga, pregunta. Dice Marisa, en caso de poder hacer ambas modalidades, intensivo y anual, de forma presencial, ¿a cuál se puede sacar una mejor experiencia y profundización? ¿Cuál es vuestra experiencia a lo largo de los años? Pues esta es una de las preguntas claves que nos pillan siempre. ¿A quién quieres más, al papá o a mamá? A ver, yo digamos, soy absolutamente sincero, la gente que me ha escuchado de hace años lo sabe, yo prefiero la modalidad intensiva. Yo, personalmente, Gustavo, cuando va a hacer cursos, a mí me gusta la modalidad intensiva. Inmersión, donde yo me meto en un lugar y estoy una semana, o 10 días, o 2 semanas, en lo que fuera, a mí me gusta porque puedo profundizar mucho más. En cambio, yendo una semana y otro fin de semana la semana que viene, el mes que viene y así, me desconecto. Pero hay veces que uno no tiene más remedio que hacerlo así, porque no tiene los días suficientes, ¿no? Depende también de cómo uno soporta la tensión, porque es así, es decir, hay veces que hay personas que dicen, es que yo me desconecto de mes en mes. Pues mira, entonces sabes que te puede gustar otra cosa. De verdad, las dos modalidades tienen resultados totalmente similares, o sea que yo no puedo dar, eh, no puedo dar porque de verdad que lo vivo así. Es decir, los resultados de la gente tiene que ver cómo se sientan ellos mejor, no porque sea mejor teóricamente, prácticamente no, cómo te sientes mejor. Yendo un fin de semana al mes, perfecto. De los 12 o 13 días intensivos, pues mira, a mí me encanta. Es lo que más a mí personalmente, para mí yo elegiría el intensivo. Muy bien. ¿Alguien más? Marisa dice gracias, muy bien. ¿Alguna otra manita por ahí? Bueno, pues son las 21:17. Vamos cerrando entonces. Gania, muy interesante. Muchas gracias, Gania. Pues oye, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho. Y ya sabéis dónde estamos. Siempre favoreciendo el conocimiento personal. Estamos haciendo también lo de Renovatium, que tiene que ver más con el conocimiento interno, no tanto con técnicas ni tanto mental, sino también con lo espiritual, y en lo energético y lo espiritual. Bueno, si no hay nadie más entonces, Marta, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Pues buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias. Que lo penséis muy bien. Y si queréis alguien en algún momento hacer alguna pregunta en privado, pues oye, pues se puede, a través del teléfono de IPH lo podéis solicitar y podemos hablar en cualquier momento por cualquier cosa personal, cualquier tema personal. Muy bien, yo me quedo un momentito para Neymar, vale, Neymar, hasta pronto. Aranza, gracias por estar por aquí, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. De nada. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, Gania se fue ya, ¿no? Dime. Hola. Dime. Magda. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Gania te responde, Gustavo. Dime, ¿querías preguntarme algo? No, Gania, era simplemente saludarte. Muchas gracias. Ha sido un placer y Bueno, muy interesante todo lo que has puesto en la charla. Muy interesante. Muchas gracias. De nada, que vaya bien. Gracias, Gustavo. Adiós, Magda. Eric, ¿cómo estás? No sabía que habías entrado.
Estoy muy despistado, lo siento. No te hagas problema, hombre, por favor. Me di cuenta como 20 minutos después que había empezado todo. Eso quiere decir que tienes una vida interior muy intensa. Interior y exterior muy intensa. Bueno, ¿te has curado bien de toda la historia que tuviste? Sí, ya estoy recuperado de todos los